Buenas noches, bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde el Museo Metropolitano a un lado del Parque de la Exposición. Aquí se cuenta de una forma muy didáctica toda la historia de la ciudad de Lima. Y hoy vamos a hablar de lo misterioso, de lo desconocido, porque hoy día va a estar aquí con nosotros uno de los ufólogos más conocidos no solo del Perú, sino de todo el mundo, una persona que afirma haber tenido contacto con los extraterrestres. Vamos a estar con Sixto Paz, aquí en Casa Tomada. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Casa Tomada. Yo me declaro un escéptico y esta noche voy a conversar con Sixto Paz, así que vamos a ver qué ocurre al final de la conversación. Sixto, muy buenas noches. Raúl, un placer realmente y gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, tú eres uno de los contactados o el contactado más famoso del mundo. Tú tienes una larga historia, una larga trayectoria detrás. Das conferencias por todo el mundo, ¿verdad? Has escrito hasta 17 libros. El último me lo has traído, se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. Pero todo tiene su origen en tu padre, ¿verdad? Así es, lo que se hereda no se hurta. Ajá. Ahora, no soy ni el más importante que te digo contactado a nivel mundial. Quizás soy uno de los que más bulla hace a nivel internacional, Okay. porque acepto cuanta invitación me llega. Y precisamente hace unos pocos días atrás fui invitado por dos congresistas de los Estados Unidos, o sea, el senador Robert Menéndez y el senador Pascrell, me invitaron a Washington para hablar de las cosas. Ahora, ¿por qué? Porque cuando empezamos hace 40 años atrás, todos estos temas, todos estos fenómenos y estas experiencias, no se sabía la existencia de exoplanetas, no se sabía que el espacio estaba lleno de moléculas orgánicas, de materia oscura, de la materia prima para la vida en el universo. No se había descubierto siquiera de que hubiera agua en otros planetas o asteroides, ¿no? La sonda Cassini encontró, por ejemplo, en una de las 60 lunas de Saturno, en la zona, o sea, en la que es la luna Encelado, de solo 500 kilómetros de diámetro, geysers de agua vaporizada que se lanzan a 20 kilómetros de altitud. Y si no se habían descubierto, ¿por qué hablabas ya de ellos desde hace 40 años? Porque nosotros, y digo nosotros, no lo digo en un plan de persona interesante, ¿no? De que hablo en plural, no. Lo que pasa es que formo parte de un grupo de personas. O sea, la experiencia que yo he vivido, las ha vivido también mi esposa, que en aquel entonces era mi enamorada, mis hermanos, mis amigos, han tenido las mismas experiencias que tuve yo. Entonces, en estos contactos, supuestamente, con extraterrestres y todo, recibimos como información de que el fenómeno de la vida era algo común y corriente en todo el universo. Volviendo a los orígenes, a los antecedentes, mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes que una cena. Él, con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú, tenía un instituto de investigación de los ovnis. Existe todavía, ¿no? No, ya no existe. Ah, ¿no existe? No, murió mi papá y se acabó. ¿Sí? Pues mi papá era esa institución. En los Estados Unidos existe todavía un instituto que estudia en la Estados ufología, Unidos ¿no? existe la MUFON, la Red Mundial de Investigación OVNI. O sea, mi padre junto con el IPRI de Perú, pues formó parte de todas las organizaciones que se fueron formando después de que se formó esta de Perú. O sea, realmente mi padre fue un visionario. Mi padre estaba convencido de que el espacio estaba lleno de moléculas orgánicas, que los meteoritos y los cometas arrastran esas moléculas orgánicas y bombardean los mundos, cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Él lo dijo a comienzos de los años 50. Pues resulta ser de que en noviembre, o sea, en el mes de noviembre del año 2011, y un poquito antes de eso, en marzo del 2011, Richard Hoover, de la NASA, y Michael Callahan, del Instituto Goddard de la NASA, después de analizar los meteoritos que han sido encontrados en la Antártida y también en Siberia, ha encontrado microorganismos y bacterias fósiles, algunos similares a lo de la Tierra y otros totalmente diferentes, y los aminoácidos básicos para la vida. Y no es contaminación, o sea, esto vino del espacio exterior demostrando que el espacio está lleno de moléculas orgánicas. ¿Tú hablabas de todo esto con tu padre? Mi padre hablaba de todo eso con nosotros. O sea, él desde chiquito nos lavó el cerebro. Sí. ¿Ya? O sea, en el sentido de que nos hizo ver que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. O sea, era una cuestión de sentido común. ¿Pero tú cuestionabas a tu padre en ese entonces? No, yo lo aceptaba con una cuestión de lógica, porque mi padre siempre nos habló con lógica, ya, y con una mente abierta. O sea, él no nos imponía nada, no nos hacía creer nada, o sea, simplemente nos hacía razonar. Entonces, en el año 73 mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga, a raíz de que un año antes
un amigo de mi papá, o sea, José Rociano Holler, bajo el seudónimo Yosib Ibrahim, publicó un libro llamado Yo viste Gánimes, y que estaba basado en las experiencias vividas por un diplomático dominicano que ya se iba del Perú a fines de los 60, reunió a mi padre y a un grupo de amigos suyos del IPRI que él tenía y les contó la experiencia que él había tenido supuestamente con un ovni que había aterrizado. Entonces, José Rociano, que era esoterista, que era Rosacruz, espiritista, le dijo: Carlos, estoy interesado de hacer una novela de este libro, o sea, de esta historia del diplomático dominicano. Sí, pero no menciones lo que él dijo y todo, porque es un compromiso hacia él. Bueno, entonces él sacó su libro, pues Yo viste Gánimes, y creó un revuelo en Lima y a nivel internacional. Entonces todo el mundo pensaba equivocadamente que mi papá era el autor del libro, porque el personaje del libro era Pepe, y mi padre era José Carlos Paz García. Y mi padre hizo el prólogo del libro, pero no escribió el libro lo escribió Yosib Ibrahim, que era el seudónimo de José Rociano Holler. Entonces, a mi padre, que era la persona conocida del tema de los ovnis, lo invitaban de cuanta institución había para que comentara el libro. Y mi padre, él se limitaba a hablar solamente de la exobiología, de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Entonces, en una de esas conferencias, a comienzos del 73, mi padre lo invitan de esta agrupación yoga. Yo, obligado por mi madre, fui acompañando a mi papá, porque van muchas señoras a estos clubes de yoga, a estos centros de yoga, entonces estaba un poco celosa mi madre. Entonces tenía 17 años en aquel entonces, había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación era muy católica, y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales, sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación. Yo a los 17 años estaba deseoso de encontrar la respuesta a esas preguntas que todos los seres humanos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y creí que lo podía encontrar a través de la meditación y la introspección, el autoconocimiento. Entonces, al año siguiente, en el 74, en el mes de enero, sale una noticia en El Comercio que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos del espacio podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podían estar intentando comunicarse con sus similares. Y se hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI. ¿Y cambiaste el yoga por la ufología? No, en ese momento, pues, mi padre organiza una conferencia, y la conferencia la dio un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, y él habló de la telepatía. Yo estaba en primera fila con mi padre, había cumplido recién 18 años, y se me cayó la mandíbula, ya, y me caía la babita por los lados, decía, qué bárbaro lo que dice este médico y todo. Pues para mí eso de la telepatía, la percepción sensorial, era algo totalmente nuevo, porque mi padre se dedicaba más a la parte científica, no a la parte parapsicológica. Pero tú has mencionado muchas cosas, la ufología, has hablado de la parapsicología, has hablado incluso de asociaciones secretas o relativamente secretas. La gente que lo rodea a mi padre. Exacto, pues. bueno, los Rosacruces, digamos, ¿no? Pero la pregunta iba en ese sentido. ¿En qué medida los seres humanos quieren escuchar explicaciones misteriosas a secretos científicos? O sea, necesitamos explicaciones. O sea, el ser humano, desde que se irguió sobre su columna vertebral, sobre sus pies, bajándose del árbol, o sea, ese tránsito de primates, ¿no? De los antropoides, ya en su evolución y todo, siempre fue buscar respuestas. Entonces, ¿en qué medida las respuestas las forzamos para conseguirlas? Naturalmente que sí. O sea, estamos buscando respuestas y no debemos tener temor de buscarlas donde sea. No para creer en ellas, sino simplemente para tener un abanico de posibilidades. ¿Tú cuestionas mucho tus respuestas? Naturalmente, y no solamente mis respuestas, mis propias experiencias. Por eso, a lo largo de 40 años de contacto, o sea, 9 veces, no 8, 9 veces, hemos invitado a periodistas a encuentros programados con anticipación. O sea, si supuestamente realmente llegamos a tener un contacto. Ahí estuvo JJ Benítez, entre otros, ¿no? La primera cita a la prensa, Juan José Benítez, en el año 74, acompañó a ese grupo de jóvenes adolescentes y vio aparecer para él 2 ovnis, objetos voladores no identificados. Para nosotros eran BETS, vehículos extraterrestres dirigidos. La 8ª vez fue la autora María Polo, la juez del programa Caso Cerrado de Miami, junto con las cámaras de Telemundo, y vinieron gente también del diario El Comercio, que estuvieron con nosotros y fotografiaron y filmaron la aparición del ovni. Es un dato interesante. La 5ª y 7ª vez que invitamos a la prensa, esas 9 veces en 40 años, estuvo con nosotros Rosario Brands, la esposa de Manuel de Ornelas. Rosario Brands, una de las personas más cultas ya que han habido realmente aquí en Lima y todo, una persona invitada obligado de todas las reuniones, de todas las embajadas y todo. Rosario Brands estuvo con nosotros en marzo del año 89 y luego en el mes de agosto del año 97.
y se quedó 6 días de campamento con nosotros en agosto del 97 y vio como la nave apareció, proyectó las de luz, formó un domo luminoso y del interior de ese domo luminoso salió la silueta antropomorfa, humanoide, de un ser. Y este ser no nos invitó a nosotros, invitó a los periodistas, entre ellos Rosario Abrams, para que se acercaran. En la página que ella tenía en el Diario Expreso, que se llamaba Ecuménica, ella narra lo que el ser le dijo a ella como periodista. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Ya? O sea, de para qué venían, qué es lo que buscan aquí nosotros en la Tierra, de que ellos están emparentados con nosotros, que nosotros somos siembra de vida extraterrestre. Ahora, que es tema de muchos de los programas de televisión, de canales de cable, ¿no? Que hablan de extraterrestres ancestrales y todo. Pero algo que le dijeron a la periodista, no nosotros, nosotros no se lo dijimos a ella, ni la experiencia fue para nosotros y después se la contamos. No, ella la vivió directamente. Y no ha sido la única vez. En España, por ejemplo, en una salida que hicimos al Pirineo Aragonés, fuimos acompañados de Ángeles Macua, de Telemadrid, y Ángel Valcárcel, su camarógrafo, y también ellos vieron a los seres, los propios periodistas. ¿Y entonces, no puede ser un caso, digamos, de percepción masiva, un caso en el que la gente colectiva, de alucinación? Exacto. Claro que sí. Por eso mucha de la gente que ha escuchado mis experiencias dice, no, Sixto Paz es mitómano, repite siempre lo mismo. Sería un hipnotista. Sería un problema de que yo cambie la versión cada vez que la cuento, ¿no? Porque la policía te hace repetir muchas veces el mismo relato para ver en cuántas contradicciones entras. Entonces hay mucha gente que le molesta que yo no entre en contradicciones y que repite siempre lo mismo porque primero me preguntan siempre lo mismo y segundo, porque la experiencia fue tal cual. Ahora, entonces, sabiendo esto que mucha gente dice, no, necesita un psiquiatra y rápido, pues tuvimos una experiencia de contacto en la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra. Una isla pequeñita perdida en el Pacífico, donde hay 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas. El lugar es mágico y misterioso. Fuimos acompañados de un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Él fue en plan escéptico. Y él se enteró de que hacíamos el viaje y nos dice, don Sixto, me he enterado que ustedes van allá, ¿podría acompañarlos? No hay ningún problema, al contrario, mucha gente quiere que vaya un psiquiatra, pues que mejor que el psiquiatra vaya voluntariamente. Claro. Entonces él vino con nosotros, pero él en el plan escéptico, él venía realmente a descartar que nosotros no tuviéramos ningún tipo de experiencia de nada. Pero él aceptó meditar con nosotros todos los días. O sea, todos los días, 7 de la mañana en el hotel, meditábamos juntos. Entonces, delante de él recibí el mensaje psicográfico de escritura automática. Es una forma de telepatía instrumentalizada. Hoy día la percepción sensorial es parte de la parapsicología científica. Hay universidades tan prestigiosas como la Sorbonne de París, la Universidad de Moscú, que tienen cátedra de parapsicología científica. Sí, lo usa el FBI, ¿no? Y también eso se llama visión remota. O sea, para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal, para casos de espionaje. Bueno, el asunto es que este psiquiatra vio que recibió el mensaje que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer los ovnis. El día anterior al contacto nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataveri, de la población de Jangaroa, y les contamos delante del psiquiatra que íbamos a tener el contacto a tal hora, al día siguiente, ¿no? En tal lugar. Ellos dijeron que iban a estar atentos tanto con los radares de la isla como pues, a simple vista iban a estar mirando porque la isla no es muy grande. Y aparecieron 2 ovnis. Fue tan impactante esto que al día siguiente, cuando rezamos con el psiquiatra y todos, las 25 personas que habíamos estado ahí al pie del Poike, en el Ajo Tongariki, que vimos las naves, llegamos donde los militares salieron de la torre de control y me dijeron delante del psiquiatra, don Sixto, lo felicitamos, fue espectacular el avistamiento, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Y el psiquiatra dijo, ahora no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación, porque lo tienen grabado y todo. Hoy día el psiquiatra tiene en su casa un grupo de contacto y medita todos los días. Increíble. Y aparte de eso, si tú entras a YouTube, vas a encontrar en video, a plena luz del día, mediodía, estoy parado con un grupo de militares y el ovni sale a mediodía delante del cráter del volcán y todos lo vemos. Pero está filmado y está el testimonio, se entrevista a cada uno de los militares que están presentes. Entonces, evidencias hay para quien quiera verlas. Ahora, lo nuestro es una cuestión de constancia. Después de 40 años... Vamos a hacer una pausa, Sixto, y vamos a seguir conversando de tu experiencia, que es quizá, digamos, el hecho central, el hecho que es más interesante y por el que te has hecho más renombrado. Y vamos a seguir conversando de fenómenos paranormales contigo después de una breve pausa aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta en Casa Tomada con Sixto Paz, estamos hablando de fenómenos paranormales, de temas realmente que al ser humano lo conmocionan mucho, ¿verdad, Sixto? Naturalmente que sí. ¿Cuándo viste por primera vez un ovni?
o Pues, como lo llamas tú. ¿Cuál es el nombre que empleas tú? O sea, OVNI es objeto volador no identificado. Sí. Nosotros le llamamos BETS, vehículos extraterrestres dirigidos. ¿Cuándo fue la primera vez que viste un BET? Pues con mi papá y con mi mamá cuando éramos niños y todo, porque mi padre siendo un astrónomo ya dedicaba mucho tiempo también a la observación y todo, y sabía identificar fácilmente las constelaciones, los planetas, las estrellas, lo que se puede ver en el cielo. ¿Recuerdas dónde lo viste? Claro, más o menos como por la zona de Pucusana, más o menos por ahí. Y a partir de ese momento, ¿cuántos avistamientos has tenido en tu vida? Bueno, mira, como decimos en el Perú, 8.800. Ajá. O sea, N cantidades. Más de 100. Pero, mira, en el mes de noviembre, por ejemplo, del año pasado, ya del 2013, hicimos una salida, recibimos un mensaje, ya hicimos la salida, el video está también colgado en YouTube, en México, en la localidad de Aguascalientes. 5 de la tarde, pleno sol, aparecen 7 objetos haciendo evoluciones en el cielo. Y está el video donde aparecen todos los testigos, toda la gente, 60 personas acompañando y todo el mundo divertido, diciendo, mira, se mueven para aquí, para acá. Después está el video, ustedes lo van a encontrar en un canal de YouTube que es Sixto José Paz Wells, en donde estamos con los periodistas de Radio Mágica en Colonia, Uruguay. Y los periodistas me dicen, miren, nosotros no creemos estos temas. Que no tienen que creer, simplemente abran su mente a la posibilidad. Ajá. Y van en algún momento a dar las condiciones. En ese momento llaman por teléfono la gente de mismo Colonia, mediodía. Los radioyentes estaban llamando para hacer preguntas, pero llaman y dicen, en este momento hay un ovni sobre la ciudad de Colonia. Entonces hemos salido con los periodistas todo fuera de la radio y encima de la ciudad de Colonia estaba el ovni y está Ajá. filmado. ¿Ya? Y después lo pasan por la televisión y todo. Hay quienes dicen que son fenómenos climatológicos, que son, digamos, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez que se dijo que sobre Lima había ovnis y en realidad eran globos, que con la refractación del sol daban esa impresión. Ese caso, por ejemplo, de mayo del año 2007, ¿no? Se dijo que habían sido unos globos que habían sido lanzados del Estadio Nacional a las 3 de la tarde. El avistamiento fue al mediodía. Uh-huh. Entonces, si fueran globos lanzados a las 3 de la tarde, ¿cómo se vieron al mediodía? Esa explicación es tan jalada de los pelos como el hecho de que si tú ves el video y velo una y otra vez, te vas a dar cuenta que los objetos suben, bajan. Si estos son globos, el aire todos los lleva en la misma dirección, pero no uno para arriba, otros para abajo y todo. Aparte, habían 20 objetos que muy grandes que estaban estáticos. Ajá. Y todos los demás se movían en distintas direcciones. La propia Fuerza Aérea dijo de que no eran globos, ya, y que no sabían qué eran. Ya. Ahora, tú vas a encontrar cantidad de videos en YouTube de México, por ejemplo, de que el viento sopla de norte a sur y los objetos, miles o cientos de estos objetos, van en dirección contraria al viento. Ahora, sí es cierto, pero siempre hay que hacer un ejercicio de deducción, un ejercicio lógico, digamos, para llegar a las conclusiones que llegas tú. Así es. ¿Por qué no hay un documento incontrovertible o la presencia de un extraterrestre que lo diga expresamente? ¿Por qué siempre tenemos que hacer ejercicios deductivos para llegar Raúl, a esas conclusiones? Dentro de poco no me vas a invitar a mí, vas a invitar a un extraterrestre. Ojalá, mira, sería un rating espectacular. Por eso, tío, yo ya no voy a tener mucho sentido. Si más bien me puedes hacer la producción y contactarlo, sería extraordinario. No te digo yo que ya pasó con Rosario Brands. Rosario Brands en el desierto, en el kilómetro 137 de la Panamericana Norte, después de 6 días de contacto. Estaban presentes otros periodistas como Alice Escribano Connor del Diario Nación de Buenos Aires, Cecilia Novoa. Ahora, insisto, es el testimonio de ella, no es un testimonio grabado. Es que no salen. O sea, ya te digo, se pueden hacer trucajes fotográficos y fílmicos. Tú puedes ver, por ejemplo, el caso del encuentro que tuvimos en marzo del año 89, que habían 40 periodistas de 8 países. Aparece la nave, baja a una altura de 80 metros. En ese entonces todavía eran rollos de cámara fotográfica. Sí. Solo la primera fotografía de cada rollo fotográfico, de cada cámara salió. El resto completamente velado. De todas las cámaras, estamos hablando de una cantidad de periodistas. Las cintas de video, las cámaras de video comenzaron a descargarse las baterías. Ajá. Estamos hablando de tecnología que no es terrestre, ya te digo. Hay un video también interesante, por ejemplo, en YouTube, de un avión C-27 Merlin de la Fuerza Aérea Mexicana que está buscando avioneta en narcotráfico en Campeche, en la frontera con Guatemala. Y la cámara infrarrojo capta 11 objetos, uno de ellos del tamaño de un edificio de 15 pisos, la cámara infrarrojo, y el radar también los percibe. Pero ellos miran por la ventanilla y no ven nada. Pues estamos hablando de alta tecnología. Ahora, entonces no los hemos visto porque ellos no quieren que los veamos. Pues aunque no lo creas, estaba con un diputado de México, ya de la Asamblea de México. Estábamos yendo de la zona estábamos yendo hacia Taxco, un lugar muy turístico de México.
Y era las 3 de la tarde y delante de nosotros aparece el ovni. Entonces inmediatamente el diputado saca la cámara para filmar y el objeto se esconde. Ajá. ¿Ya? Dice, caramba, me perdí esto y todo. ¿Ya? Digo, de pronto no quieren que lo filmes. Ajá. ¿Ya? Y después volvió a aparecer saliendo detrás de la colina. Volvió a sacar la cámara, volvió a esconderse. Entonces ese juego que uno dice, pues es tonto y todo, ¿no? Pareciera, ¿por qué no quiere dejarse filmar? O sea, existen filmaciones, pero hemos llegado a un momento en que es más válido, más importante el testimonio de la gente que lo que tú puedas fotografiar o filmar, porque es más fácil hoy día un trucaje de un video o de una fotografía. O quizá... Y por eso, el año pasado, en el año 2003, en el Club de Prensa de Washington se reunieron exastronautas, incluso políticos renombrados como Paul Hellyer, el ex ministro de Defensa del Canadá. Y él, en el Club de Prensa de Washington, declaró: los gobiernos ocultan la información del tema OVNI. ¿Por qué? Porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, está haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares, para que existen fronteras si son una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Si se muestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, se acaba el armamento, se acaban las fronteras, Ajá. se acaba el contrabando, tantas cosas acaban. Pero la lógica, ya, yo comprendo la lógica conspirativa que hay detrás del silencio que estás planteando, pero... Intereses creados, obviamente. Pero ¿no existe la posibilidad de que con esa tecnología los podamos conocer a todos de una vez por todas? No, pero naturalmente, o sea, ya te ¿O digo, es que ellos tampoco quieren que los conozcamos por alguna razón escondida? te voy a explicar más o menos la situación, lo que yo he entendido, creo haber entendido a lo largo de estos años. En el pasado, la relación de ellos con nosotros era como un adulto o un niño. Ahora es como un adulto o un adolescente. Ajá. En la adolescencia, o sea, cuando tú eras niño, permitías que tus padres entraran en tu habitación, se sentaban en tu cama, te leían un cuento y no había ningún problema. Cuando llegas a la adolescencia, cierras tu habitación, pones un cartel y dice prohibido el ingreso al papás. Entonces, ellos están esperando a que la humanidad por sí misma pase de esta adolescencia precoz en la que A la nos adultez. encontramos hacia una juventud responsable, Ajá. que nos permita sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la ansiedad, al egoísmo, ya que todavía, pues, lamentablemente está muy marcado en Dentro de nuestro esa mundo. lógica, ¿qué pasaría si ahora en la adolescencia de la Tierra nosotros tomásemos conocimiento de estos seres? Ya estamos tomando conocimiento. No te digo yo que acabo de venir invitado por 2 congresistas Digo, del conocimiento Senado de pleno, Estados Unidos. conocimiento pleno. Es que primeramente tiene que, o sea, más que ellos aparezcan aquí encima de Lima o encima de las capitales más importantes del mundo, ya con todo este lavado cerebral de Hollywood y todo, lo primero que haríamos nosotros sería disparar. Disparamos primero por si acaso, ¿no? Y preguntamos después. Ahora, no le vamos a hacer daño a ellos, obviamente, el daño nos lo haríamos a nosotros. Entonces, ellos de alguna manera están esperando de que haya un proceso de madurez en la humanidad. Por eso ellos escogen y seleccionan a la gente con la que sean contactarse. Y no solamente gente común y corriente como yo. Ellos también han tenido contacto con astronautas. El astronauta Gordon Cooper, cuando se jubiló, sacó una declaración que está en la página web de las Naciones Unidas. Sí, sí, la he leído, sí. No ha habido misión espacial americana o rusa que no haya sido seguida por ovnis. Pero yo, ¿por qué yo lo dice mismo he solo, visto. ¿por qué lo dice solo Gordon Cooper y por qué solo hacerle caso a la excepción del testimonio? Pero es que no lo dice solamente él. Ya el astronauta Edgar Mitchell, que fue el que hizo la caminata lunar más larga en el Apolo 14 en 1971, declaró en abril del año 2009, los extraterrestres lo existen, los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. Ha habido leyes en las cuales si un astronauta decía, o sea, cometía una infidencia, hablaba de estas cosas, perdía su jubilación. Estaban todos bajo amenaza, porque también la política de aquel entonces, la administración de Barack Obama en la actualidad es totalmente diferente, o sea, es de puertas abiertas, solamente que están buscando la forma de poder liberar la información, porque no solamente tú liberas la información, tienes que también aceptar de que durante mucho tiempo se ha venido ocultando y todo lo que se hizo para ocultarlo antes. Entonces la cosa es muy delicada. ¿Qué se necesita para ser contactado? Pues, primeramente, saber que eso existe, creer que se puede llegar a tener contacto y predisponerse para ello. Porque hay mucha gente que ha tenido la experiencia del contacto y no lo recuerda conscientemente, porque la mente humana tiene mecanismos de bloqueo que hacen uno olvide experiencias traumáticas. Entonces, hay gente que tuvo la experiencia y no recuerda. Entonces, quizás a través de una regresión hipnótica, como el caso, por ejemplo, de John Mack, premio Pulitzer, y murió lamentablemente atropellado, pero John Mack le dedicó los últimos años de su vida a investigar los casos de abducciones o de personas que supuestamente habían sido raptadas por extraterrestres. O sea, un psiquiatra de Harvard y un premio Pulitzer, o sea, no es cualquier persona. Ahora, si le dio margen a la posibilidad de esto es porque consideraba de que había mucho... ¿Se necesita tener alguna clase de sensibilidad especial, alguna inteligencia más desarrollada? Pues yo pienso que, o sea, no cualidades especiales.
yo diría que la culpa de nuestro contacto, o sea, el gran culpable de todo esto fue mi papá. Mi papá nos indujo, nos inspiró, nos motivó realmente frente a estos temas. Entonces, ha pasado que mucha gente sale a los encuentros en Chilca o a cualquier lugar, porque no importa mucho el lugar, depende de la preparación de las personas. Y hay gente que tiene miedo. Y el miedo realmente hace de que uno de pronto esté retrasando la experiencia del contacto o lo impida. Entonces, cuanto menos temor tengas, o sea, todos vamos a tener temor, yo también he tenido miedo muchísimas veces. Claro. La única forma de superar los miedos es enfrentándolos. Y es así también que hemos podido nosotros invitar a la prensa, como te digo, por ejemplo, ¿por qué invitar a la prensa 9 veces en 40 años? Hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a Juan José Benítez y no arriesgarse a que la próxima no aparezca. Lo hemos hecho porque no solamente es importante saber que esto es verdad, sino que sigue siendo verdad después de tanto tiempo. Que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es una imaginación, no es algo inventado por tu mente. Vamos a seguir conversando de estos temas que pueden ser verdad, pueden no serlo, pero que siempre son fascinantes, que siempre gatillan, digamos, la curiosidad de los seres humanos. Ciertamente. Vamos a regresar en Casa Tomada con Sixto Paz. Estoy con Sixto Paz revisando algunas de sus publicaciones que ha traído gentilmente. La última, me parece, es esta, que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis, ¿verdad? Así es. 17 libros has publicado. 17 libros, y traducidos algunos y al italiano, al inglés, al alemán y al portugués. Ajá. ¿Y cómo se produce tanto? ¿Cómo se viaja tanto por el mundo? Pues simplemente... Hay que ser un extraterrestre. O un terrestre extra. ¿No es cierto? Un terrestre extra. Pues ya te digo, o sea... Yo no tengo que preocuparme mucho por hacer la difusión. Quienes han hecho la difusión son los propios periodistas, ¿no? Juan José Benítez, de regreso a España, publicó a través de todos los medios de comunicación y a través de Editorial Place Janés su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, que hizo de que mi hermano y yo y el grupo de contacto saliéramos a la palestra, o sea, saliéramos... Eso antes de Caballo de Troya, ¿no? ¿Qué es lo que... Naturalmente que sí. O sea, estamos hablando de fines del 74, comienzos del 75. Y entonces después él regresa aquí al Perú nuevamente en el 75 y nos acompaña con otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica, ya no al sur de Lima, sino en una playa al norte de Lima, y nuevamente los ovnis aparecen, y de ahí sale otro libro, 100.000 kilómetros tras los ovnis. El Perú es un gran lugar de avistamiento, se repite constantemente. Son lugares calientes para la observación del tema ovni. Porque ¿qué características tiene el Perú? Pues tenemos unas fallas geológicas violentísimas, el choque de placas, los Andes, la actividad volcánica, todo eso permite realmente que estas naves que utilizan la energía del planeta se puedan mover fácilmente. Ese es el combustible, la energía pues del simplemente planeta. Ellos aprovechan esa energía gratuita. ¿Cuáles son los mejores lugares del Perú para avistamiento? Por ejemplo, en el caso de Arequipa, ya las naves han sido fotografiadas entrando y saliendo del interior del volcán Ubinas. Ajá. ¿Ya? O sea, tienen tal tecnología que la radiación y el calor de un volcán no les afecta. Tú mencionas mucho a Chilca también, me parece, ¿no? Bueno, Chilca es lo más cerca, ¿no? O sea, tienes tú entre 63 kilómetros al sur y hasta más o menos el kilómetro 87, 88 de la Peninsula Sur. Son unos lugares extraordinarios donde se puede ver incluso a veces que el mar se ilumina, pero no solamente por el zooplancton y el fitoplancton, sí, sino ya porque se ilumina y salen estos objetos y se ven salir. Ahora, también si uno va hacia Marcahuasi, subiendo por la carretera central, o te vas, por ejemplo, entre los kilómetros 100, 120 y 137 de la Panamericana Norte, son extraordinarias. En Ica, por ejemplo, Pozo Santo es un lugar también fabuloso. En el Cusco, la laguna de Huaypo. En el Huancayo tienes tú el elevado de Huaytapallana, continuamente se ven aparecer las naves. Te puedes ir tú al Callejón de Conchucos o a la Cordillera Blanca, a la Cordillera Negra y todo, y hay zonas pero donde suele verse mucho. Y por ejemplo, si yo desease ir a un avistamiento, si desease tener un avistamiento, ¿qué condiciones debería, digamos, esperar? ¿Climatológicas o físicas? ¿Qué es lo que se necesita? Mayormente nosotros, cuando empezamos esto en el año 74, como digo, veníamos practicando técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación. Tú respiras para relajarte, te relajas para concentrarte, o sea, poner orden al caos mental y para llegar finalmente al cuarto paso, que es la meditación, dejar la mente en blanco. En ese estado de aquietamiento de la mente,
tú puedes supuestamente entrar en sintonía con estos seres y recibir sus mensajes. Y ellos te dicen tal día, tal hora, en tal lugar. Justamente, ¿cómo puedes saber tú si esto es verdad o no? La única forma es buscar elementos de corroboración. Entonces, hacemos salidas para tener estos avistamientos. Salimos y aparece 1, 2, hasta 3 objetos, o uno solo que se divide en varios, y de esto siempre hay muchos testigos. Entonces, el hacer este tipo de salidas nos ha dado a nosotros la confianza y la seguridad y el conocimiento de cuándo se reciben mensajes correctos, cuándo no se reciben. Entonces, tratamos de crear las condiciones adecuadas, toda una preparación integral, física, mental y espiritual. Aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a alimentarse, ayunos terapéuticos, limpieza orgánica, hacer deporte, evitar el anquilosamiento del cuerpo, acostarse temprano para estar en armonía con el sol y la luna, para estar en buenas condiciones, buscar el contacto con la naturaleza, no consumir ningún tipo de drogas. La gente de nuestro grupo son todos bien zanahorias, por mí. Por eso es lo que mucha gente dice, ¿no? Que son alucinaciones por alguna droga. Y justamente nosotros, pues ya te digo, no consumimos ni refrescos, ni gaseosas, nada. Ya te digo, ¿no? Y normalmente el grupo nuestro es vegetariano, pero no por religión, sino por convicción. Ahora, yo de vez en cuando como pescado, soy peruano, pues lamentablemente cometo pecaditos. ¿Ya? Ahora, esto ha evolucionado mucho, tanto que, por ejemplo, el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un astrónomo que es de origen, jesuita argentino, está de moda ser jesuita y argentino, ya que es el astrónomo del Papa, que está a cargo del Observatorio Castel Gandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, el 13 de mayo del 2008, o sea, una fecha muy sensible para la Iglesia Católica porque recuerda la aparición de Fátima, de que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Es increíble que lo diga un astrónomo y además jesuita y el encargado del observatorio del Papa. O sea, es que no han pasado 40 años por gusto. Y ¿acepta la existencia o la posibilidad de la existencia? No, salió publicado en el diario Comercio que el Vaticano acepta la vida extraterrestre, no la posibilidad, no, acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. El Vaticano no es precisamente la mayor autoridad en astronomía, sino hay que preguntarle a Galileo cómo la pasó gracias al Vaticano, ¿no? Naturalmente que sí, por eso te digo que los tiempos cambian. Ahora nos encontramos a Michio Kaku. Michio Kaku es un físico teórico en los Estados Unidos, tiene un programa de televisión en Discovery Channel, hace poquito nomás apareció en el programa diciendo cómo funcionan los platillos voladores. ¿Ya? Y describía qué técnica o qué tecnología deben de tener los ovnis. Y al final del programa, que es uno de los científicos promotores de la física de las cuerdas, o la teoría de las cuerdas, dijo, y para mí los ovnis son extraterrestres. O sea, pero algo que era imposible escucharlo hace 40 años atrás. Como te digo, hace solo 40 años atrás, los científicos decían que el espacio era vacío, que no se había descubierto todavía planetas alrededor de otras estrellas. Claro, no había esa tecnología. Que no se había, o sea, que el único lugar del que se tenía certeza que hubiera agua era en la Tierra. Sí. Por lo cual, si no hay agua en el universo, pues no hay vida. Hoy día, todos los días están descubriendo exoplanetas, se han descubierto planetas que son 100% agua. Los científicos han descubierto que el espacio está, pues, como te decía, lleno de moléculas orgánicas. Marsland Othman, que es la astrofísica, que tiene mayor cantidad de planetas descubiertos, exoplanetas, descubiertos fuera, o sea, en nuestra galaxia y fuera de la galaxia y todo, está a cargo de la Oficina de Asuntos Extraterrestres de las Naciones Unidas. Que, o sea, las Naciones Unidas ya tiene hasta una oficina de esto. Hemos hablado del pasado, hemos hablado del Perú. Hay una gran relación entre las culturas antiguas y los avistamientos también de extraterrestres, ¿no? Naturalmente que sí. Los mayas, por ejemplo, tienen grabado sobre eso. Los incas parece que también tuvieron algún tipo de información, fíjate, sobre eso, ¿no? Nosotros el segundo lugar al que fuimos citados por los extraterrestres fue Marcahuasi. En aquel entonces Marcahuasi no estaba tan conocido como está ahora. Ya había sido estudiado anteriormente pues, por Julio Cetello, posteriormente por el doctor Daniel Russo. Es una meseta de 4 kilómetros largo por 1,5 kilómetros de ancho que tiene medio centenar de esculturas ciclópeas, o sea, esculturas de piedra que han sido trabajadas por la mano humana. Hay muchos culpis, hay muchas chulpas, casas de muertos. Y en ese lugar, según las leyendas de Huarochirí, se produjo la gran batalla final de los dioses. El año pasado fui invitado por Exopolitics, que dirige Michael Saya, un catedrático universitario, allá en Sydney, Australia. Y aprovechando que estaba en Australia, me fui a conocer Ayers Rock, o sea que es la piedra de Uluru, el segundo monolito más grande del mundo, que se encuentra en el centro de Australia. Y según los Anangu, que son la población aborigen australiana, hubo una batalla de los dioses y los hombres reptiles venenosos
fueron derrotados y fueron enterrados debajo de la piedra Uluru. La misma leyenda de Marcahuasi nos habla de esa batalla final de los dioses. Nosotros fuimos citados allí, pero la mitología griega te habla de la guerra de los titanes, la guerra de los dioses, que terminó que un grupo de ellos fueran deportados a la tierra. La Biblia habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, que terminó que un grupo de estos ángeles fueran deportados y exiliados a la tierra. La India te habla de las guerras del Mahabharata, del Ramayana, verdaderas guerras de galaxias, teniendo como escenario neutral en sus batallas nuestro mundo. Los incas tomaron de todos los pueblos que les precedieron muchos de sus avances culturales. Los Nazca lo habían tomado de los Paracas. Los Paracas habían hecho las figuras de Palpa, 500 años más antiguas que las figuras de Nazca, para ser vistas desde el cielo. ¿Por quiénes? Montañas completas aplanadas para colocar las figuras de Palpa. Posteriormente, en la Pampa de Ingenio, los Nazca, hace 2000 años atrás, hicieron las líneas, pistas y figuras de Nazca. 600 kilómetros cuadrados. Los que lo hicieron fue la gente que hizo las pirámides de Cahuachi, o sea, fueron los Nazca. No lo hicieron los extraterrestres, pero eso fue hecho a propósito, a sabiendas que estos seres que vinieron prometieron volver algún día y se les estaba esperando. Los incas construyeron sus ciudades para ser vistas del cielo. La ciudad del Cusco tenía forma de un puma, para ser vista del cielo. La ciudad de Machu Picchu, si tú te subes al Huayna Picchu, tiene la forma de un cóndor. Los quechuas dicen que era para poder vivir dentro de estos animales. Claro, también, pero no para ser vistos del cielo. Pero tú puedes poner escultura de los animales, cada cuadra, y estás viviendo dentro del animal, pero la forma del animal, o sea, está hecha para ser vista desde el cielo. O sea, la forma del cóndor, por ejemplo, que tiene, como te decía, Machu Picchu, la forma de mazorca de maíz que tiene también la ciudad de Ollantaytambo, y todas las ciudades incas. O sea, ya en la época de Pedro Cieza de León, ¿no?, le hablaban de que eran seques, caminos ceremoniales. Tú no haces 600 kilómetros cuadrados ya de figuras, pistas, líneas en el desierto, que son observables del cielo, o sea, están hechas a propósito. La propia doctora María Reich permitió que la Explorer Society de los Estados Unidos hiciera un globo con tejidos de los que pudieron haber habido en la época de los Nazca, hacer un globo de aire caliente, colocando pues una especie de caballito de totora, ¿no?, y elevarlo en el aire para que después los exploradores miraran lo que se había hecho. Y las figuras son perfectas para ser vistas desde el cielo. Vamos a hacer una última pausa, Sixto, y cuando regresemos vamos a hablar de los contactos más cercanos que has tenido, que son realmente historias increíbles. Vamos a volver aquí en Casa Tomada con Sixto Paz. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Sixto Paz, hablando de lo insólito, de lo que muchas veces es increíble, pero para lo que hay una explicación, según él. Y vamos a seguir conversando de eso. Sixto, ¿qué es la escritura automática? La psicografía es una forma de telepatía instrumentalizada. Tú recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente codifica e interpreta. Planteamos el hecho de que existirían seres que están visitando la Tierra de tiempos inmemoriales y están enviando mensajes. Ahora, ¿a quién no le ocurrió alguna vez en su casa que ha escuchado un mensaje o que ha escuchado que lo están llamando y dice, mamá, ¿me llamas? No, pero estaba pensando en ti. Pues clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre. O sea, la telepatía existe. O sea, tú puedes comunicarte con la mente. O sea, tú puedes ver con los ojos y también puedes ver con la mente. Se llama la clarividencia. Puedes comunicarte con la palabra, pero también con la mente, se llama telepatía. Tú puedes tocar un objeto y a través del tacto saber si es rugoso, liso, frío, caliente, pero también puedes captar la historia del objeto. Eso se llama dermóptica. Dermopiel, óptica, visión a través de la piel. ¿Tú, por ejemplo, puedes ver el aura de todos nosotros? O sea, si yo me concentro, ya lo podría ver. Y los niños también lo ven. Los niños se bloquean y dejan de percibir el aura, que es el cuerpo bioplasmático, cinturón electromagnético que envuelve a las personas, cuando se dan cuenta que los adultos no lo vemos. Semir Kirlian, un ingeniero eléctrico soviético, en 1935 desarrolló la cámara Kirlian y hoy día pues está más que demostrado que somos circuitos eléctricos, entonces tenemos un campo magnético, pero en aquel entonces era, pues parecía cosa de brujas. Esoterismo. Así es. Tú afirmas haber tenido contacto muy directo, ¿verdad? Mira, ¿Cuáles son los más cercanos? En el año 74 fuimos 7 personas al desierto, citados por ellos, y apareció uno de estos objetos, proyectó una de luz, formó un domo luminoso, y vi salir a un ser antropomorfo humanoide, invitándome a acercarme. Yo sentí mucho temor, pero cuando ya vi que se iba, temiendo perder la experiencia, me acerqué y entré dentro del domo luminoso. Entonces me encuentro con un ser como de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol, un oriental. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Yo le capté con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxal,
el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un centro, un portal dimensional. Él me dijo que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de aquí. Ajá. Lo he acompañado, hemos caminado y hemos aparecido supuestamente en una de las 16 lunas de Júpiter a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, ocupando las 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, o sea, mucho más grande el planeta Júpiter. Ganímedes. Ganímedes. Ellos le llaman Morlen. Ajá. Ahora, yo calculo haber estado allá unos 4 o 5 días. ¿Y cuánto tiempo? Pero cuando yo volví, de la había Tierra? pasado solamente 15 minutos. Ajá. El tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. A las 2 semanas, los 7, todos juntos vivimos la misma experiencia y después muchos de forma individual y de forma colectiva vivimos la experiencia. ¿Qué viste ahí? Esto, ahorita te lo voy a contar. Esa misma experiencia salió publicada en el libro de Juan José Benítez a fines del año 74, comienzo del 75. 3 años más tarde, el 25 de abril de 1977, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua, estaba junto a un grupo de soldados patrullando la zona de Putre, en Arica, la zona norte de Chile, frontera con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto. Cuando vieron una luz que encendió una colina, el cabo Valdés le dice al soldado, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él muy valiente fue y penetró en el interior de la luz. Al cabo de los 15 minutos, sale con la barba crecida de varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Pero 3 años después la experiencia vivida por nosotros. Los siguientes 2 años en la vida del cabo Valdés fueron muy duros, ya que permaneció en situación de arresto militar, al parecer por haber sido de otro planeta sin pedir permiso a los superiores. Era la época de Pinochet. Ahora, si tú recuerdas la novela Contact, de Carl Sagan, y la película que él produjo, que fue dirigida por Robert Zemeckis, actuada por Jodie Foster, ¿no? Contacto o Contact, y que salió pues justamente en el mes de, allá por el mes de agosto del 97. La profesora se pierde fracciones de segundo, pero cuando se le recupera, tenía 18 horas de grabación de estática en la cámara de vídeo. Con el paso de los años, los científicos han descubierto muchas cosas. Por ejemplo, en el mes de septiembre del año 2011, en el gran acelerador de partículas que se ha construido entre Francia y Suiza, después de 3 años de una investigación exhaustiva, se llegó a la conclusión de que los neutrinos, que son unas partículas subatómicas, viajaban 60 nanosegundos más rápido que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz de casi 300.000 kilómetros por segundo es el límite, supuestamente, de la física. Bueno, sí. Y sin embargo, estas partículas subatómicas iban 60 nanosegundos más rápido, o sea, que llegaban antes de haber salido. Y es que no habría otra forma para viajar por el universo, por las distancias tan enormes que existen. Ahora, una vez te sometiste a un detector de mentiras por Naturalmente este que sí. O sea, Telecinco de España. Pero fallaste. Telecinco de España me invitó para participar de ese programa. Me dijeron, ¿usted está dispuesto a venir? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Y qué pasó? Ya, pues fui al programa y el día anterior me hacen a mí las preguntas. O sea, me lo hicieron antes, un día antes. ¿Ya? Me dicen, estas son las preguntas que le vamos a hacer. Como cuando tú vas a un programa de televisión y te dicen, mira, estas preguntas le vamos a hacer en el programa. ¿Le parece que estoy de acuerdo o no? Sí, claro, bien. Entonces, estas son las preguntas. Mire, aquí usted ya, cámbiame esta pregunta. La pregunta dice, ¿usted viajó a otro planeta? Digo, no, porque Ganímedes no es un planeta, es una luna de Júpiter. Es lo mismo, no es lo mismo. Porque yo sé que bajo situación de presión, ya, tú tienes que estar convencido de lo que estás diciendo para no trastabillar. Sé cómo funciona el polígrafo. A la hora que se hizo el programa, dice, ¿usted viajó a otro planeta? Me repitió exactamente la misma pregunta, tal como me la había dicho el día anterior. O sea que las 2 respuestas, ibas a fallar en las 2 respuestas. Dijese sí o no. Claro, o sea, porque ya me hizo trastabillar. Ahora, independientemente de eso, el detector de mentiras te dice realmente si tú mientes o no mientes. ¿Ya? Ahora, si tú ves el programa, porque el programa está colgado ahí en YouTube, lo puede ver cualquiera. El técnico dice, el señor Sixto Paz no es un fabulador ni un mentiroso. No tiene interés comercial ni de manipular gente. Pero si ha viajado a otro planeta debe haber sido en sueños. Así termina el programa. No dice, no, en esa pregunta él falló y él mintió o mintió en todas. No, te dice, el señor Sixto Paz no es un fabulador ni un mentiroso. No tiene interés comercial ni manipular gente. Entonces, según la conclusión, es que soy un mitómano. O sea, que tanto estoy repitiendo la misma cantaleta que al final me lo creo. Ahora, si solamente fuera un mitómano, no podría invitar a un psiquiatra o aceptar que un psiquiatra se invite solo y esté con nosotros, ni podría ir como periodista y que apareciera algo, porque entonces yo sería algo así como un David Copperfield de estos temas, ¿no? ¿Hollywood le ha hecho mucho daño a tu trabajo o al trabajo que personas como tú realizan? Pues no, porque realmente han mantenido el tema realmente muy en boga. Es más, hay películas maravillosas como E.T. extraterrestre, Encuentro cercano al tercer tipo, Cocoon, tienes Starman, que son verdaderas joyas en cuanto a mensaje espiritual. Y la mejor de todas es la última, Avatar. Donde
los malos de la película somos nosotros. Sí, sí. ¿Es muy difícil vivir entre tantos cuestionamientos y a veces burlas? Pues no, porque mira, cuando tú sabes que esto es verdad y lo has podido demostrar, ya, mayormente te tienes sin cuidado que te crean o no. ¿Por qué? Porque el tiempo no pasa por gusto. Ajá. Como te digo, hace solo 500 años atrás, los sabios de Salamanca le dijeron a Cristóbal Colón: don Cristóbal, por favor, ¿cómo se ve la tierra redonda? Si es tan plana como una hoja de papel, usted se va al extremo y se cae. Y cuando él regresó, dijo: ¿se acuerda que siempre estuvimos de acuerdo con usted? Siempre lo apoyamos. Todo el mundo se acomoda. Ahora, esos mismos científicos que están diciendo de que lo más probable, el caso de Frank Drake, en el año 2008, allá en Barcelona, declaró que él estaba convencido de que en nuestra galaxia por lo menos debe haber unas 10.000 civilizaciones altamente desarrolladas. Lo ha dicho Frank Drake. Entonces, esos mismos científicos hace 40 años atrás decían que no, que las posibilidades son irrisorias, probablemente seamos un caso único en el universo y todo. El tiempo no pasa por gusto. Ahora, ya te digo, el único crimen que he cometido es haber vivido una experiencia de contacto que no solamente la he vivido yo, la ha vivido muchísima gente a nivel mundial. Y quiero decir de que si yo represento uno de los grupos de contacto extraterrestre más famosos del mundo, he sido invitado incluso a las Naciones Unidas 2 veces a hablar de estos temas. Soy peruano y el grupo empezó en el Perú, y eso tenemos que sentirnos orgullosos. Quizás me tomaría más en serio aquí en el Perú si fuera chileno o si fuera de pronto norteamericano. Eso es justamente lo que quería preguntarte. Es justamente lo que quería preguntarte. ¿Te creen más fuera que en el propio Perú? Pues mira, no se ha inventado la pólvora. Nadie es profeta en su propia tierra. Finalmente, tú viajas llevando un mensaje de paz de los extraterrestres. Mira, yo lo que trato de transmitir a la gente es un mensaje de esperanza y de optimismo. Si estos seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis y de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Hay que empezar a creer en lo bueno que es el ser humano. Hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado, nada más. Muchas gracias, Sixto, por haberme acompañado esta noche aquí en Casa Tomada. Ha sido realmente un gusto. Igualmente. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa diferente que ha tenido tanto de los mundos que no conocemos y de los mundos... Todo más cerca, ¿no? Porque mira, ya estamos más cerca de las estrellas. Bueno, efectivamente estamos más cerca de las estrellas porque además tenemos un interlocutor directo con Sixto Paz. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo domingo. Permiso.